Este podcast es un contenido exclusivo de Cambiando mi Imagen. Todos sus derechos están reservados. Ser y Parecer 2024. Perú. Podcast El secreto es la imagen. Ok, estamos en una esquina o estamos parados esperando algo y vemos a aquella persona. Y vemos muchas personas, pero hay una en particular que nos atrae. Levantamos la mirada, esperamos algo por ahí y alza la mirada. Y estás ahí. Estás con un polo, con un short y con sandalias. Buenos días, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, hoy estamos con una invitada. Bienvenida Blanca, bienvenida Paola. ¿Cómo estás, Roberto? Permítame presentar a Paola. Paola es coach de imagen, también es asesora de imagen, es miembro de la Asociación Internacional de Consultores en Imagen. Ella es colombiana y tiene una experiencia bastante larga y profunda en el sector financiero, empresarial, unos 15 años. Y también, pues, hace unos años también empezó con toda esta fuerza hacia el coach de imagen y ha sido también una de nuestras ponentes en la jornada latinoamericana Formando tu estilo visual el año pasado, en el mes de noviembre, si no me equivoco. Un gusto, Sí. Paola. Hola Alessandra, saludos a todos, Roberto, Blanca. Bueno, muchas gracias, contenta de estar por aquí, espero aportarles el día de hoy con este tema tan interesante que ya me llevó por allá con las primeras palabras de Roberto a imaginarme en esa esquina, ya estuve. Ok, entonces estamos en la primera impresión. Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, lista para hablar acerca de un tema que es crucial en lo que es las interacciones humanas, la primera impresión. Durante muchos años, desde el inicio de la historia, los seres humanos nos hemos dedicado a evaluar a las personas y eso ha sido crucial para cada una de nuestras interacciones. Entonces, eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué es realmente la primera impresión? ¿Cómo afecta nuestras relaciones personales y profesionales? ¿Y qué dicen los expertos al respecto? Bueno, Blanca, sí, precisamente vamos a hablar hoy de ese tema tan apasionante que es la primera impresión y que nosotros como asesoras de imagen lo manejamos muy bien. Para hacerlo así como más claro y de una forma como más dinámica, yo diría que para mí lo que es la primera impresión es esa radiografía o ese escáner por el que nosotros pasamos a una persona nueva o un entorno nuevo cuando lo estamos conociendo. E igualmente también a nosotros nos pasan por ese escáner las personas a las que nosotros conocemos. Y eso viene está muy relacionado con lo que es el cerebro y las asociaciones y clasificaciones que hace nuestro cerebro cuando ve algo nuevo. Y va muy relacionado con lo que son los filtros de la percepción. Entonces nuestro cerebro empieza a clasificar y a mirar esa persona que estamos conociendo o ese entorno para generarnos una idea y una conclusión de lo que nos genera, si nos genera confianza, si podemos confiar en esa persona, si creemos que es inteligente, si tiene capacidades, habilidades o si tiene determinada experticia o nos aporta, lo podemos ver que tiene fuerza física, tiene destrezas y muchas otras cosas, ideas y conclusiones que nuestro cerebro nos va a generar con solamente ver a la persona. Sí, y muchas veces las personas piensan que esto es un efecto mágico o que tal vez por haberse generado una primera impresión lo están juzgando y ven el tema del juicio que nosotros emitimos solamente por el hecho que estamos generando una percepción, ¿no? Porque a fin de cuentas es una percepción y es un proceso natural que tiene nuestro cerebro. Más o menos, ¿cómo funciona este sistema, Paola? Bueno, como les decía, allí influyen lo que son nuestros sesgos de la percepción, ¿cierto? Pero no quiere decir que vamos a dejar eso al azar y que según los sesgos de cada persona, pues así mismo nos van a juzgar, ¿cierto? Pero los sesgos de la percepción se encargan de empezar a clasificar y asociar y por eso muchas veces se le dan más oportunidades, se encuentran más oportunidades a aquellas personas que nosotros vemos o más atractivas
o más simpáticas, ¿sí? O que vemos como un poco más ingenuas, entonces queremos acercarnos a ellas, o que adicional a ello, en sus rasgos físicos le vemos como algo de rasgos infantiles. Entonces eso nos va a llevar a que nos acerquemos y siempre, siempre, siempre en nuestras relaciones sociales vamos a buscar personas que me generen confianza. E igualmente, yo si quiero tener un gran círculo de relaciones, voy a querer siempre generar confianza ante las personas. ¿Y en qué aspecto puede beneficiar el hecho de generar buenas impresiones? Porque algunas personas podrían decir, bueno, yo soy como soy y ya, me da igual que me acepten tal y como soy. Exactamente, que eso es lo que te decía ahorita. Bueno, preparémonos, porque en tan solo unos segundos una persona se va a llevar una impresión de nosotros. Y esa impresión va a ser, como les decía ahorita, que confíen o no en nosotros para el resto de la vida. Entonces, el hacernos consciente de eso nos lleva a que podamos trabajar lo que es nuestra imagen. ¿Qué tal, Alexandra? Pues te hago esta pregunta a ti, a Roberto y a Blanca. ¿Qué tal si supiéramos o si fuéramos conscientes de que cada día estamos generando como mínimo una primera impresión en alguien? ¿Vamos preparados para ello? ¿Cómo nos comportamos con todas las personas que conocemos? Y eso es muy importante en el momento de influir y en el momento de querer tener una gran relación o, como les decía ahorita, un grupo amplio de personas e influir en las personas. Es bien complicado cuando inicias esto bueno, mostrarte como primera impresión en un trabajo o en un grupo de amigos, en la universidad, porque a veces tienes los estigmas de, oye, me parece que es así, porque tal vez ese día estuve con dolor de cabeza, fruncí más la frente, o mi gesto fue como de amargura y tengo, no sé, tomé el café y el café estaba muy amargo y me cayó mal, o comí algo mal un día antes, o si no te perciben como es muy joven o es muy chiquillo, o en caso mío, pues es muy bajito, ¿no? Entonces es complicado trabajar esa parte y si no tenemos conocimiento de imagen, que ustedes lo manejan muy bien, pero a la gente común y corriente como nosotros, yo soy diseñador y estoy más abocado al tema de los diseños, el acto, y sí pierdes esa noción de la presentación, a pesar que trabajo con colores y todo lo demás, pero el tema de presentación influye mucho. Y ese estigma pues no te lo puedes quitar así nomás, es bien complicado porque cuando hemos estado trabajando varias cosas con Alessandra pues ha habido puntos que me decía así, cambia esto, cambia el otro y hay que ver esto y vuelves a regresar a lo mismo pues, hasta que se te haga un hábito. Pero normalmente, ¿ustedes qué nos dirían a las personas que tenemos, digamos, un flujo normal de trabajo y vamos con el día a día, lo cotidiano? Ustedes, claro, lo tienen un poco más, más relacionados a su día a día, pero ¿por dónde iniciamos? ¿Cómo me quito el estigma de qué hago? ¿Un gesto? No sé, ¿por dónde inicio? Bueno, Roberta, ahí nos tiró también la pregunta a nosotras, pero muy bien. Lo que pasa es que, mira, eso es en doble sentido, ¿cierto? Por lo mismo, porque es que hay unos filtros de la percepción en donde siempre nos van a catalogar de determinada forma de acuerdo a las creencias que tenga el observador, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar con la pregunta que hacía es que qué bueno generar esa conciencia de la importancia de esa primera impresión y que vivamos trabajándola en el día a día, porque así le vamos a quitar carga emocional al momento de que nos vayamos a presentar a una entrevista, ¿sí? Entonces, no, porque el solo decir, ay, no tengo que causar una buena impresión, entonces ya nuestro cuerpo se va a tensionar y vamos a llegar tensionados a la entrevista de trabajo. Pero si lo venimos trabajando de forma natural, entendiendo de que cada que conocemos a una persona, estamos generando una primera impresión. Y el día de hoy lo que queremos hablar es sobre el poder de esa primera impresión. Entonces, ¿dónde está el poder de la primera impresión? El poder está en el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento es poder. Entonces, cuando conocemos como cuáles son esos factores que generan esa pequeña impresión, pues vamos a trabajar en esos factores, en lo que está en nuestro dominio, en nuestro control y en nuestro alcance, porque los filtros de la percepción que tenga el observador, en realidad allá no podemos trabajar. Sí podemos
saber más o menos qué clasificaciones hace el cerebro para ver y clasificar a una persona en llegar a decir, esta persona es confiable, esta persona es honesta, esta persona tiene poder, esta persona tiene credibilidad. Ahí nosotros podemos manejar la imagen personal, ¿cierto, Alexandra? Pero hay otras cosas en las que nosotros no vamos a poder llegar, pero lo que podamos conocer y en lo que podamos trabajar, hagámoslo. También hay unos estudios científicos que no se ponen mucho de acuerdo, ¿no? En este caso del número exacto, pero dicen que entre 4 segundos a 13 segundos, dicen algunos, se genera la primera impresión, ¿no? Así uno no diga una sola palabra, uno se presenta o entra caminando a una entrevista, por ejemplo, y ya alguien te puso una etiqueta. Y también hay una frase popular que utilizamos mucho, que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Creo que va muy ligado a lo que consultó también Roberto, en el sentido de que en el trabajo te consideran de repente, como te han visto crecer y es como tu familia también, porque es bien difícil, por ejemplo, cambiar las impresiones que tiene nuestra familia de nosotros, ¿no? A todo el mundo podemos hacerle creer que desde ahora que terminamos la universidad o terminamos unos estudios, pues somos wow, ¿no? Somos los expertos en nuestra materia. Sin embargo, en casa también teníamos un tipo de posicionamiento o etiquetas, que es muy distinto cambiarlo. Entonces, el tema creo que involucra no solamente un aspecto profesional, sino es social, es mucho más familiar, y creo que esa especial atención, como mencionaba hace un ratito Paola, es importante, ¿no? Saber qué cosa funciona de alguna manera general para generar más confianza, un poquito más de seguridad en las personas, pero al 100% no le vamos a poder gustar a todo el mundo. Y hay sesgos muy especiales, no sé, de repente la forma de mi ceja le hace recordar, no sé, a su mamá, que era muy gruñona, o a su tía, que la criticaba mucho, y me va a agarrar cólera a esa persona, ¿no? Independientemente que yo me vista muy profesional o tenga la mejor voz o sea muy inteligente, pues ese pequeño sesgo a veces también está por ahí, ¿no? De molestoso. Exactamente. Entonces, en realidad hay mucho para trabajar en lo que es la primera impresión, lo podemos hacer. Alessandra se refería ahorita a lo que son los segundos. Prácticamente pues cada vez el tiempo, la vida y la digitalización y todo va más rápido, entonces cada vez nos están acortando el tiempo para todo, y podemos llegar a decir que son 7 segundos, ¿cierto? Más o menos. Igual no podemos entrar en datos exactos porque cada estudio dice algo diferente, pero sí podemos decir 7 segundos en los que nos pasan un escáner, el cerebro ligerito hace todo el trabajo, pero entonces es muy importante tener en cuenta el poder de esa primera impresión y no le quitemos ese poder, porque en realidad la primera impresión es una de las mayores formas de influir en los otros, de influir en la gente, de influir en la audiencia o de influir en esa persona que nos está haciendo la entrevista, en esa persona que queremos conocer. Entonces es entrar como a conocer cuáles son los factores más determinantes en esa primera impresión. También, antes de pasar a hablar sobre lo que son los factores, es como la conciencia que se tiene hoy en día sobre lo que es esa primera impresión, mirándolo desde la parte política. Entremos a hablar, por ejemplo, de los políticos. Hoy en día cuidan mucho su imagen, teniendo en cuenta que la imagen es uno de los factores que más carga tiene en la parte de la primera impresión. Anteriormente los políticos cuidaban mucho de lo que eran sus discursos políticos, ¿sí? Pero hoy en día vemos que se cuidan desde la forma de vestir, tienen asesores para vestirse, asesores para comunicar, asesores para ir a determinados lugares, de la gente que se rodean. Entonces, en realidad, todos nosotros estamos comunicando. Y justo que está Blanca por aquí, quería consultarle también con respecto a lo que había mencionado Paola de la primera impresión de forma digital, porque creo que ahora hasta la edición de los videos tiene que ser con cortes, no sé cada cuántos segundos, para generar ese impacto, y a veces también se habla de la retención al inicio, ¿no? ¿Y qué cosa es eso? Sí, igual que en la vida real, los 5 segundos son cruciales para lo que es interactuar con las personas y en términos de lo que es la primera impresión. Es importante poder retener o captar la atención del usuario durante los 5 primeros segundos y poder proporcionarle información de calidad en función a ello.
O sea, qué cruel a veces puede ser el hecho de que uno se prepare tanto o tenga muchos estudios, ¿no? Y en 5 segundos ¿vendes o no vendes la idea? O sea, ¿le pareces confiable o no le pareces confiable a alguien? Claro, y también va a depender de qué palabras estás utilizando para proporcionar el contenido y difundirlo, porque muchas veces no sé si han escuchado el término de funar, que es el término de poder ya no seguir a la persona, ya como que prácticamente darle la espalda a cada cosa que dice por una acción o un error que cometió. Entonces, para las personas que están de cara a las redes sociales, influencers sobre todo, tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, con lo que expresan y sobre todo a nivel de coyunturas, porque eso es muy delicado, por ejemplo, a nivel de coyunturas políticas, pronunciarse respecto a algo. Porque si dices algo que, entre comillas, no es cierto o o escapa de lo que opinan los demás, puede que tu imagen se vea perjudicada. Ok, entonces tengo 7 segundos para causar una primera impresión presencial y 5 segundos para causar una primera impresión digital. ¿Me pueden ayudar? Por favor. No, cada vez nos lo pone más complicado, como dice Alessandra. Definitivamente muy complicado, pero sí, vamos a ayudarte en ese tema y tener en cuenta, o sea, son muchísimos los elementos que se tienen en cuenta, pero sin que tú hayas pronunciado una palabra, la imagen ya está hablando muchísimo y la imagen es lo que más carga tiene sobre esa primera impresión. Diríamos que un 55% es la parte de esa imagen que va compuesto por lo que, bueno, les voy a contar la clasificación que yo tengo porque son muchísimos los factores, pero la clasificación que yo he hecho es la apariencia y la comunicación no verbal. Así de sencillo. Entonces, para mí en la apariencia clasifico lo que es la vestimenta y la forma de llevar la vestimenta, que también iría muy relacionado con la comunicación no verbal, pero yo lo incluyo en la parte de la apariencia y la comunicación no verbal, que ya tiene muchísimos elementos, pero vamos a hablar sobre los plus o los más importantes o los que van a generar un impacto para generar una buena primera impresión. Entonces, para mí, ¿cuáles serían los que aparecen en la comunicación no verbal? Es el generar empatía y conexión, ¿sí? La autoconfianza personal y la preocupación genuina por el que está al frente. Yo creo que con eso ya tenemos ganado el generar una buena primera impresión, y aquí no estamos hablando ni de palabras, ni de lo que decimos, ni porque hay una parte también que tiene un gran porcentaje y es la paralingüística, que ya se va por allá en el tono de la voz y en otras cosas en las que en realidad yo no voy a hacer énfasis aquí. Como les digo, lo he clasificado así: en la apariencia, que es la ropa que llevamos puesta y cómo la llevamos puesta, y la parte de la comunicación no verbal, y tener en cuenta esos 3 aspectos. No sé si algo crees que se ha quedado por fuera, Alessandra, o crees que hay algo importante para tener en cuenta ahí. Yo creo que sí, sí está todo, porque la parte de la corporalidad está ahí dentro de la comunicación no verbal y la voz no necesariamente, ¿no? Aunque a veces la primera impresión es auditiva, ¿no? Cuando nos hablan por teléfono y esa es la primera impresión que tenemos. A veces tenemos la oportunidad de tener todo, ¿no? En el sentido que es presencial, hablamos, nos movemos, vestimos, entonces vamos a lanzar muchos estímulos. Pero a veces es limitado, como que no tenemos 5 estímulos, no tenemos 3, o tenemos 1, ¿no? En el tema de la voz. Exactamente. Sí, que ahí sí, por ejemplo, en el caso de que sea solo la voz, ahí sí tendríamos que entrar a profundizar mucho porque sería el único elemento que tendríamos. Pero en este momento estaríamos hablando de una primera impresión presencial o virtual, ¿cierto? Virtual como hoy en día, que es así como estamos reunidas frente a cámara, esa sería como la parte de la virtualidad. Entonces, si quieres, entramos en materia a desglosar cada uno de los aspectos. ¿Te parece? Listo. Entonces empecemos con el que genera como más impacto, que es la parte de la apariencia y la corporalidad. Entonces, la apariencia es como el buen vestir, ¿cierto? El buen vestir. Que siempre
una persona que vaya más arreglada o más elegante va a generar una buena primera impresión, ¿cierto? Es mejor ir más arreglado que de pronto alguien que vaya un poco desorganizado, sin peinarse, sin prestar atención en sí. Entonces ahí entraríamos a dar de pronto esas recomendaciones que nos pueden parecer muy obvias, pero que en realidad son súper importantes y básicas, como que la ropa esté completamente limpia, sin manchas y planchada. Básico y fundamental sería eso, ¿cierto? Nada de arrugas, simplemente nada de arrugas, y también que vaya muy relacionado con el entorno a donde voy. Voy a ir a una entrevista de trabajo, o sea, ¿qué impacto quiero causar? De pronto podemos ir muy arreglados, pero también hay que mirar el entorno, porque si es un entorno de pronto muy casual y yo me voy a ir demasiado elegante, como ni siquiera de pronto se viste el gerente, el CEO, bueno, no sé. Entonces, sería prestarle mucha atención a qué ambiente es al que nos vamos a presentar, pero siempre tengan en cuenta que es mucho mejor ir un poquito más arreglados que ir desaliñados. Y en eso, por ejemplo, prestar atención, como les digo, a la ropa, el maquillaje, la ropa adicional, a que esté bien organizada, que vaya bien puesta, que la llevemos bien puesta, y tener en cuenta, por ejemplo, el sudor, no ir con manchas de sudor de pronto. Y otra cosa que de pronto no se le presta atención, que a veces la gente llega con un poco de cosas, digamos una chaqueta y está haciendo calor, resulta con la chaqueta aquí, con sombrilla, con un vaso, todo eso está hablando de la persona, o sea, qué tan atropellada vive en la vida, que también es el inconsciente que empieza a mandar como la información. No sé si quieras agregar algo en esta parte de la vestimenta, Alessandra. Sí, hace unos días justo estaba viendo un video, una promoción de un curso, y lo que decían era que lo ideal era que uno se vea elegante. Sin embargo, a veces ahí creo que estamos cayendo a veces como en un cliché en cuanto a la imagen o la percepción, ¿no? Como bien mencionabas, depende, ¿no? Depende del clima, depende a dónde estás yendo. De repente estás yendo a una entrevista de trabajo donde es un tema, no sé, ecológico, o es productos naturales, y tú te vas sumamente enjollada, o te vas entaconado, o te vas con un súper maquillaje así marcado. Entonces lo que vas a hacer es que la persona cuando te vea diga, no va a encajar aquí. Entonces, como bien mencionaba Paola, también es verificar bien el entorno, el contexto, o cómo se visten. De repente me voy a la entrevista de trabajo sumamente formal o sumamente como un trabajo corporativo, y de repente es una empresa creativa. Entonces eso también va a limitar mi comunicación. Exactamente, pero la parte de lo elegante es porque es lo que asocia el cerebro cuando estamos hablando como de los sesgos de la percepción. El cerebro va a ver a alguien como elegante y lo va a clasificar como capaz, listo, ya, capaz, confiable, así lo va a clasificar. Pero lo que dice Alessandra, imagínate ir a un entorno bien creativo y ir pues súper elegante, eso estaría como fuera de lugar completamente. Ahora, hay personas que suelen tener ya un look o una forma ya marcada, que son, bueno, jeans, polos y saco, y otros que usualmente siempre andan de traje sin corbata, que se ha dejado de usar la corbata un poco, pero bueno, dentro del contexto de trabajo o de formas, también es parte de la personalidad de nosotros. Entonces, se mantienen lo mismo, no sé, o es más que todo la forma de marca personal, como lo hablamos la vez pasada en el podcast anterior. Claro, es perfecto, porque mira, Roberto, lo que pasa ahí es que nunca debemos perder nuestra esencia ni nuestro estilo, ¿cierto? Porque de lo contrario iríamos con un disfraz a representar como un papel, y no es eso. O sea, siempre manteniendo nuestro estilo, pero a pesar de que tengamos nuestro estilo muy marcado, nuestro estilo se puede variar acorde al entorno que vayamos a visitar, ¿cierto? Entonces siempre tratemos de encajar y de llegar de acuerdo al entorno, pues si eso es lo que queremos transmitir, una conexión, porque no podemos ir completamente, causar como ese impacto de que no cuadramos o no encajamos, como decía Alessandra anteriormente.
En este tema de la vestimenta, a mí sí me gustaría agregar un punto más, en el sentido que de repente estamos pensando en un estilo muy natural como el que mencionó Roberto, que la persona es muy peculiar al momento de vestir y de repente en un entorno muy corporativo esto le juega no tan bien, entonces podría incorporarse de repente algunos accesorios que le den peso visual, más metálicos, o tal vez si va a utilizar un blazer, se me ocurre de que este blazer no sea como sastrería, o sea que sea muy estructurado porque a esta persona le gusta el movimiento, sino que sea un blazer como más sueltito. Exactamente. Hay que hacer todas las modificaciones y adaptaciones para llegar como a ese equilibrio entre el estilo personal y el estilo corporativo, que eso es pues como un tema también de asesoría de imagen personal y empresarial, donde el estilo personal no choque con los valores empresariales, ¿cierto? Pero como es una primera impresión, pues sí, igualmente debe mostrar su imagen personal, pero tratando de adaptarse para el entorno a donde se va a presentar, para no desentonar, ¿cierto? Y entonces otro de los complementos en la parte de la apariencia, que como hablábamos anteriormente es el 55% del porcentaje en la parte de la primera impresión, está la postura del cuerpo, ¿sí? Porque la ropa tiene que ir muy acorde y muy acompañada con la postura del cuerpo, porque por más elegante que se pueda vestir, por ahí dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿cierto? Entonces hay que llevar una muy buena actitud y esa buena actitud se muestra en el cuerpo. Pero entonces ahí es donde también entramos ahorita adelante a ver lo que es la comunicación no verbal. Pero entonces la postura del cuerpo va muy relacionada con la parte de la mentalidad, ¿sí? Porque si tú eres una mujer que te sientes segura, poderosa, bueno, con muchas capacidades, eso mismo lo vas a reflejar desde tu postura y desde tu forma de caminar. Y la mejor postura siempre en una entrevista de trabajo o en una primera impresión, ¿cuál es? Siempre es una postura de apertura, ¿sí? Y esa postura de apertura, ¿cómo la logramos? Con los hombros, con el mentón recto, un poquito pues elevado, no caído, y los hombros también como tirando para atrás y no hacia adelante, porque cuando nos tiramos para adelante pues estamos cerrándonos y de verdad vamos a generar una impresión como de que no queremos que nos vean o estamos retraídos del mundo, mientras que los hombros hacia atrás nos van a generar una mejor postura, la barbilla, y otra cosa que tiene que ver mucho con el cuerpo y con la postura es mantener también la mirada con el interlocutor. Entonces creo que ahí llegaríamos a cerrar la parte de lo que es la parte de la apariencia, ¿sí? En la ropa y en la forma de llevar. No sé si tú quieras comentar algo, me quedó de pronto faltando algo con el tema de la postura, que tiene que ver también mucho con la forma de caminar, con la forma de pararnos, ¿sí? Y el sonreír, no sonrío mucho, sonrío más o menos a medias. Porque a veces uno sonríe de nervios en el momento también. Ajá, sí. Bueno, esa la tengo yo más metida en la parte de la comunicación no verbal. Pero una sonrisa es súper importante porque abre muchísimas puertas. Siempre la sonrisa nos abre muchas puertas. Entonces, para allá vamos. Ahora, la parte de la comunicación no verbal. Entonces, ahí podríamos tener el contacto visual, que fue el que les acabé de mencionar. Tan importante ese contacto visual porque nos va a crear una conexión con el interlocutor, con la persona que tenemos al frente. Siempre tener el contacto visual. Y eso genera mucha seguridad, pero ahí sí hay que tener también cuidado de que no, por querer de pronto tener ese contacto visual con la persona, vayamos a intimidarla. Hay que ser prudentes en la mirada, en descansar la mirada, en mirar para otro lado, pero nunca que alguien me esté hablando y que yo de pronto mire para el piso o mire para otro lado, porque esa va a ser una señal de evadir, de evasión, ¿cierto? Una señal evasiva. Entonces el contacto visual es súper importante y ahí también hay unos segundos de los estudios que están estimados que tener el contacto visual por más de 3.3 segundos
va a generar como una invasión o va a hacer sentir incómoda a la persona que estamos mirando. Listo. Entonces sigamos con la parte de la comunicación no verbal. Entonces ahí tengo yo clasificada que es el contacto visual, la mentalidad, la actitud, la confianza en sí mismo y la sonrisa, como nos decía ahorita Roberto, que la parte de la sonrisa es la mejor forma de conectar y de generar aprobación. Siempre con la sonrisa estamos buscando la aprobación de la otra persona. Cuando de pronto vemos a alguien como muy gruñón o alguien que está muy serio o tal vez pensamos que le estamos como cayendo mal, si tratamos de sonreírle y le mostramos una sonrisa, vamos a ver cómo la persona inmediatamente empieza por espejo de pronto a mostrarnos más aceptación. Y que no más bueno tener una sonrisa para generar aceptación en una primera impresión. La parte de la mentalidad es fundamental. La parte de la mentalidad es fundamental porque la mentalidad ya nos va a generar ese vínculo grande con todo lo que es la postura del cuerpo, la forma en que hablamos, o sea, es como el eje fundamental, el tener los pensamientos positivos se va a manifestar muchísimo en nuestra forma de actuar y en nuestra corporalidad. Y la actitud igualmente va a ser influenciada por la mentalidad, porque si tenemos unos pensamientos positivos vamos a tener una buena actitud, una buena empatía y no vamos a empezar ni a quejarnos, sino a generar como un buen ambiente con la gente a la que nos estamos dirigiendo. Y por último, la confianza en sí mismo, como les hablaba yo pues al inicio, la confianza en sí mismo denota la seguridad que vamos a transmitir en cualquier entorno donde estemos, pero que sea como natural, sin excesos, no por generar confianza, entonces me voy a practicar unos pasos, no. Y por ejemplo, generar confianza en los entornos virtuales, siempre se genera mucha confianza cuando mostramos las manos. Siempre, increíblemente, y tenemos que adaptarnos a eso porque hoy en día estamos muy metidos en entornos virtuales, entonces es muy importante mostrar las manos cuando hablamos y también muy importante el antebrazo. Si muestras el antebrazo vas a generar más confianza y más credibilidad frente a las personas que te están viendo. Entonces creo que hasta ahí llegó el tema como de lo que yo creo que es muy importante para generar esa primera impresión, sobre todo basándonos en la parte como de la imagen personal. Bueno, hay otros temas que sin duda son fundamentales, como la puntualidad y todas esas otras cosas, el tono de la voz, como les hablaba, pero para mí lo fundamental en cuanto a la imagen personal son estos. No sé si tengan alguna pregunta, quieran agregar algo más para que pasemos a los ejemplos y los casos que tenemos. Ok, entonces en resumen, digamos que tenemos que trabajar mucho el tema de la postura, la mirada, bueno, más de 3 segundos por ahí, la mentalidad, mostrar las manos, que como tú dices, pues sí hemos perdido porque todos estamos metidos en un mundo digital y todos somos muy pequeñitos ahora, ya no somos tan extensos. Antes yo me acuerdo que los profesores hablaban mucho con las manos y fuera que a veces no te distraía, entonces eso te hacía más cercano o a mí me encantan los conferencistas las personas que he visto exponer cuando comienzan a hablar en las conferencias y mueven las manos y generan esa cercanía, ¿no? Entonces, sí, a mí, por ejemplo, particularmente a mí eso me jala más que a veces la mitad de la conferencia. Y bueno, la sonrisa que también es parte de nosotros, pero también hay que no ser tampoco muy sonriente para evitar la confianza, pasar el límite de la confianza. Ya aprendí, entonces voy a hacer mi blog de tu primera impresión. Qué bien, muy bien ese resumen. Sí, mientras hablaba Paola, yo también imaginaba, por ejemplo, uniendo ya todos los factores que hemos mencionado. Digamos que te vas a encontrar con una persona para hacer negocios, estás pensando de repente hacer una alianza con esta persona y la ves en los primeros segundos y no sé, la ropa tiene huequitos de repente o de repente se ve gastada la ropa y automáticamente esto se capta, va directo a nuestro cerebro y sale la etiqueta de esta persona no le gusta invertir en sí misma o esta persona es tacaña.
o esta persona de repente, no sé, en este momento de su vida, no sé, está sola, está abandonada, o no, o sea, se ha dejado, como decimos a veces. Y el tema de la confianza se me ocurrió mucho como que estamos ingresando de repente a una sala de reuniones o de repente nos van a entrevistar y nosotros mismos estamos como dudando hasta de agarrar la silla para sentarnos. Entonces podemos estar muy bien vestidos, estar con el reloj bonito, el maletín lindo, pero si nosotros dudamos y no nos damos ese espacio, pues ahí ya nosotros estamos comunicando mucho más rápido, que no tenemos tanto valor de repente, no nos consideramos con mucho valor. Exactamente. Entonces, es que es un conjunto y todas las partes forman la pieza, ¿cierto? Entonces, por eso no podemos prestarle atención solo a una, sino mirar cómo ese complemento y cada uno cojeará de algún lado, ¿cierto? Cada uno de nosotros, entonces como prestarle atención a qué es a lo que debemos fortalecer, porque hay otras cosas que naturalmente se nos dan fácil, pero de pronto hay otras en las que podamos trabajar, y por eso el conocimiento nos va a dar poder. Ya conocemos qué es lo que debemos trabajar, entonces trabajémoslo y empecemos a hacerlo en el día a día, sabiendo que vamos a generar primeras impresiones cuando salimos, decir a una reunión social, estamos conociendo un entorno de nuevos amigos, nos presentan a alguien más en una empresa, vamos a la casa de unos amigos y nos presentan otros amigos, entonces siempre vamos ampliando el entorno, inclusive en un supermercado, si de pronto eres una persona muy sociable, entonces tal vez estás haciendo la fila para hacer un pago y conoces a alguien más, bueno, como cuidar esos detalles. Y ahí entran no tanto la parte, digamos, de vestimenta, sino el detalle de cómo me comunico, cómo tengo el contacto visual y cómo me preocupo genuinamente por esa persona, si le atiendo, si le hago preguntas sobre ella. Bueno, entonces es como todo eso, miremos en qué vamos cogiendo cada uno y prestarle como atención a esos detalles. A ver si surgen algunas anécdotas en las cuales nos ha servido o no nos ha servido tanto la primera impresión. Ahora que mencionaron el tema de los entornos virtuales y la primera impresión, los tips de mostrar las manos, los antebrazos, en términos de lo que es la virtualidad, te da ventajas porque tenemos ciertas cosas que nos da la tecnología, pero también nos limita, porque como menciona, está el tema de tratar de vender todo lo que ofrecemos en una imagen limitada, cuando en realidad cuando vamos a una oficina nos pueden ver de manera completa, por ahí no tenemos problemas de conexión, o sea, hay ciertas ventajas y desventajas en respecto a ello, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr o buscar, ya sé que es un poco difícil, pero cómo podemos buscar tener esa cercanía digitalmente cuando estamos detrás de cámaras o estamos mostrándonos? Pues ahí tenemos que entrar a cuidar todo lo que genera la imagen, porque estamos comunicando en este pequeño cuadrito, estamos comunicando, ¿cierto? Entonces la primera parte es lo que se ve de nosotros, es de la parte superior, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que mirar qué estamos transmitiendo. Tú me estás preguntando por confianza. ¿Y qué genera confianza? Los colores tranquilos, los colores cálidos, los colores suaves, los colores tenues, la forma en que estás peinado, y sobre todo mostrar las manos y los antebrazos. Eso comunica confianza, ¿cierto? Y cercanía. Y dependiendo de lo que uno quiera comunicar, pero también cuidar el cuadro que está atrás, ¿cierto? Porque eso muestra mucho de la persona. Ahí tendríamos que entrar a cuidar lo que vestimos, pero también lo que estamos mostrando en el fondo. Claro, eso también es importante, porque sí he visto algunas transmisiones, algunos eventos que también el fondo es lo que como que no desentona en todo el contexto, ¿no? Claro, y llama la atención y quita la atención de pronto a la persona que está hablando. Claro. En pocas palabras, cuidar del ambiente en donde se está desarrollando, por ejemplo, una entrevista de trabajo, porque puede ser que la persona esté
súper preparada, esté adecuadamente vestida, pero su entorno no apoye mucho. ¿Por qué? Porque no ha seleccionado el ambiente adecuado. Por ahí de repente se escucha el ruido de la calle o el ruido de niños, mascotas, etc., que hacen que se pierda la conexión entre el entrevistador y el entrevistado. Exactamente, y en esta virtualidad pues nos vemos como, yo creo que todo el mundo tuvo experiencias. Cuando empezamos ahorita pues ya hemos organizado, ya tenemos que el computador, que los audífonos, que todo, que los lugares donde nos podemos encerrar, pero anteriormente eso era una locura, pues veía uno hasta gente muy importante, inclusive los sacaban por televisión, en noticias y todo, que de pronto se colaban los niños y la empleada detrás, y de pronto que eran hasta, por decir sí, gente muy influyente y muy importante, y no podían controlar esas cosas en esos momentos. Y esto es como un ir y venir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de entrevistas de trabajo, si bien es cierto, la empresa puede cuidar el ambiente donde se realiza la entrevista, y no solamente es el tema que el que tiene que impresionar es el candidato al trabajo, sino también que el candidato tiene que sentirse que esta empresa vale la pena para poner su talento en ella. Entonces, no solamente generar una buena impresión desde el candidato, sino desde la empresa que está reclutando. Yo recuerdo que hace unos, ¿cuántos años habrá sido? Hace unos 10 años atrás, que yo estaba en recursos humanos y me encargaron selección. Era una empresa pequeña, una consultoría pequeña, entonces tenían unas aulas de capacitación y no había un aula especial o una oficina preparada como para las entrevistas. Entonces yo empecé a acomodar, a mover los muebles, a tratar de poner bonito el espacio. Y como los otros empleados no estaban acostumbrados a eso, me decía, pero ¿para qué te preparas tanto si solamente vas a entrevistar gente que va a ser para una fábrica? Entonces era su concepto, ¿no? Pero era la imagen en sí de la empresa, entonces el entorno es importante para generar una buena impresión. También otra experiencia interesante que tuve en esa consultoría era que tenía que contratar a un docente, un capacitador. Y esta persona, después de que hizo la primera entrevista con el jefe, con el dueño de la empresa, me dice, yo, para poder analizar bien una empresa con la cual voy a trabajar, porque una persona importante, era capacitador de una empresa bien grande aquí, me dejo llevar, ¿sabes por qué? Por el baño, me dice. Yo siempre pido ir al baño en los primeros minutos, ¿no? Le digo, por favor, tengan los servicios por aquí. Y entro al baño, y si el baño pues está sin papel, está sucio, está hecho un desastre, habla mucho de la empresa, porque es un lugar que a veces no le prestamos mucha atención. Pero si el baño está bien y tiene condiciones mínimas, me habla bien de la empresa. Por ejemplo, le da su medida. Bueno, sus filtros. No, a mí sí me ha pasado eso. ¿Sí? Yo he ido a lugares donde los baños son intermedios y en verdad el contexto de la gente que trabaja o los lugares, la oficina, ¿no? Se ve medios como que les falta algo. Y he ido a otros lugares por reuniones que los baños están pero recontraseados, claro, tienen un personal de limpieza exclusivamente para eso, todo, pero todo el entorno se maneja así. Y todo está bien alineado, bien bonito, bien, ¿no? Y hasta yo decía, no muevo nada porque si no se me puede caer. No, pero es bien, bueno, en contexto no sé si será cierto, pero me parece que es por el entorno más que todo. Bueno, a mí me pasa con los baños, pero cuando voy a los restaurantes, definitivamente. Esa es mi medida, siempre lo reviso. Pero no, será un filtro más para tener en cuenta con la anécdota que acaba de contar Alessandra, de verdad, definitivamente. No, nunca lo había analizado así. ¿Qué otra anécdota? Yo particularmente es que, bueno, usualmente cuando me presento, recién me conocen cuando comienzo a hablar o comienzo a interactuar más con las personas, pero de primera impresión pues soy muy chocante, porque o soy muy serio o usualmente, como suelo pensar bastantes cosas, estoy pensando y me olvido esa parte de ser muy cercano visualmente o muy cercano de una forma de postura, ¿no? Entonces la primera impresión conmigo es siempre, y a ti te ha pasado cuando nos hemos conocido, chocante, ¿no? Como que es muy serio, parece renegón, pero después ya me conocen y después ya saben que soy diferente. Pero sí es algo que es bien complicado cuando ya lo tienes muy marcado en ti como persona, ¿no? Exactamente. En mi caso es el tema del control de los nervios propios de entrar a un entorno nuevo, ¿no?
Como tú bien mencionas, cuando el problema está en cuando uno no es consciente de que todos los días le da tiene una suerte de generar una primera impresión, ya sea al lugar al que vayas, ¿no? Al mercado, a la oficina, al lugar al que te dirijas, ¿no? Y el problema está en ese tipo de nerviosismo que se genera cuando uno conoce un lugar nuevo, ¿no? En mi caso creo que me ha jugado en contra, y cuando, por ejemplo, doy la impresión de que soy una persona tímida porque me tomo mi tiempo para poder conocer el ambiente, las personas que trabajan ahí, y no soy una persona bromista, entonces no quisiera tomarme confianzas que no me han dado. Entonces por eso es que generalmente cuando alguien me conoce me dice, tú das la impresión de que eras tímida, tranquila, callada, pero trato yo de ser extrovertida, de encontrar el punto de equilibrio entre ser tímida y extrovertida. Y eso es lo que me pasa a mí cuando generalmente participo en entrevistas y cosas así. Yo me puse preparando pues como mirando los casos y me puse a pensar como en qué anécdotas tenía. Y me acuerdo mucho que siempre me pasaba cada que iba a una tienda, no sé por qué mi cerebro refleja, siempre tiene eso asociado. Cuando veo, por decir, a una mujer con una cola vestida de negro, como con ropa informal, puede decir, por decir, un jogger, una camiseta, unos tenis, una cola, de pronto sin maquillaje, siempre pensaba que estaba trabajando ahí. Y luego me atacaba la vergüenza porque yo era, niña, ¿me puedes colaborar a buscar tal cosa? Y entonces me miran y me dicen, perdón, no trabajo aquí. Y yo, ay, perdón, discúlpame, qué pena. Pero así de forma inconsciente mi cerebro siempre lo reflejaba como una empleada del almacén. Volvía otra vez a otro lado diferente y yo, oh, ay, ¿me ayudas a buscar esto? Y siempre, quien era mi esposo me mira y me decía, ay, qué vergüenza, no sé por qué piensa que todo el mundo trabaja. Pero yo empecé como a darme cuenta que era que yo asociaba a las personas que estaban vestidas así como con un uniforme, pero era mi cerebro. Y otro tema es de que cuando trabajaba pues como en el tema empresarial siempre vivía muy elegante, siempre de traje, de zapato estileto, de bolso pues muy elegante, y llegaba a cualquier parte, y mismo doctora, bien pueda, entre doctora, no, todo el mundo lo trataba a uno, pero cuando uno se cambia y empieza a vestirse de otra forma diferente, el trato cambia, ya no es doctora, ya no, pero simplemente por la forma en que uno va vestido, o sea, como te ven, te tratan, definitivamente. Entonces fueron como los casos a los que yo asocié. Y también tenía en cuenta el tema este de que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Recordé mucho la época en que yo entré a la universidad y quien fue mi mejor amiga iba en el bus conmigo y ella me iba jalando el pelo, pues porque el bus frenaba, entonces siempre, y yo la miraba y yo, ay, no, y, o sea, nos caímos súper mal. Ella me miraba mal, ella me miraba que yo era antipática, yo también a ella. Llegamos a la universidad, nos encontramos en el mismo salón, nos vimos siempre antipáticas, pero mentira que eso es cuando ya pudimos hablar, nos hicimos súper buenas amigas. Entonces creo que eso también es como que ya va quedando en la mente eso de que no se puede cambiar la primera impresión, yo creo que sí. Y después terminaron jalándose el cabello sonriéndose. No, a mí sí me ha pasado también que te confunden cuando estás, y me ha pasado varias veces cuando estoy en tiendas de departamento, que andaba con una camisa parecida, o me decían, señor, ¿me puede ayudar? No trabajo acá. No, pero claro, es que es el concepto que uno tiene a veces del espacio, ¿no? Y siempre suele confundir, yo soy morocho, entonces, o trigueño, te dicen, señor, ¿me puede ayudar? No, yo también vengo a comprar. O si no, me dicen, señor, esto, o sea, siempre tengo eso, ¿no? Pero ya lo aprendí a superar, ya. Es un trauma que ya lo pasé. Ay, no, en cambio yo tenía el trauma al contrario, y yo salía siempre roja, muerta de vergüenza, y ya no quería comprar, entonces ya me fijo mucho de leer si tienen, y si no, hasta Claro, que no sí, encuentre, no le pregunto. me caiga el nombre de la Sí, empresa. y eso también cuando te encuentran en la calle y estás vestido o vestida diferente, también pasas y es la misma persona con la que conversas siempre.
como estás de otra manera, no te reconocen. A mí también me ha pasado que andaba con buzo, no suelo usar buzo y no sé por qué se me ocurrió ir a buzo al mercado, no sé, a algún sitio. Y yo, oye, hola, ¿cómo estás? Hola, no te reconocí, ¿no? Y porque suelo usar, pues, un tipo de ropa diferente. Entonces, sí, también he visto personas así. Y Deberíamos decir en un estándar. lo de estar en estándar, no, pero también hay que usar short y vivir para ir a la playa. Voy con traje a la playa. Entonces yo creo que todos aquellos que nos están escuchando pues han pensado cómo puedo mejorar para conseguirme ese puesto de trabajo, para pasar esa entrevista, o cómo puedo mejorar para aprovechar de repente esa entrevista en medios porque voy a promocionar mi emprendimiento, o de repente cómo debería ser la impresión que yo debo generar para conseguir ese crédito porque lo necesito para mi negocio, o lo necesito para hacer algún tipo de inversión. Creo que en ese sentido todos entendemos que podemos mejorar y que como seres humanos pues tenemos la capacidad del cambio. No es que por ser como somos no tenemos más oportunidades, sino que tenemos que abrirnos las oportunidades con estas herramientas tan poderosas como las que ha mencionado hoy Paola. Sí, hay bastantes cosas que voy a cambiar y voy a hacer mi blog, como les digo, de mi primera impresión a segunda impresión. No, pero está interesante, hay varias cosas que sí están por cambiar y van a ayudarnos pues a mejorar y a tratar de tener otro tipo de manejo para esta percepción nueva o para que nos miren diferente o tal vez mejorar, porque a veces siempre es bueno mirarse al espejo y vas viendo cómo cambias y cómo mejoras y cómo te muestras también, ¿no? Y eso eleva muchísimo nuestra seguridad, ¿no? El saber que somos capaces y competentes para hacer ese cambio. Paola, compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Manejo Instagram y es paolavargas.coach. Y TikTok también, igualmente, paolavargas.coach. Así, de sencillo. Paola, ¿y estás con asesorías también virtual? ¿O por ahí te contactas por las redes? Sí, por las redes. Excelente. Excelente. Blanquita, ¿algo que comentar? No, más bien agradecida por estar durante este Está podcast. tomando nota, seguro. Sí, he estado tomando nota de varias cositas, y en realidad, en resumen, cuán importante es estar mentalizado y tener la confianza necesaria para generar una buena impresión, ¿no? Y que siempre hay segundas oportunidades. También me llevo el mensaje de que las grandes amistades no siempre se generan con una buena impresión, ¿no? Porque uno conoce más a la persona y termina siendo un buen aliado, ¿no? Eso me llevo. Ok, entonces generemos la confianza, mostremos más nuestras manos, mejoremos la postura y tengamos una grande sonrisa. Y recuerden que la mirada solamente son 3 segundos. ¡Chau! Chao, cuídense, gracias.